Hola a todos. Hoy no vamos a hablar de un rostro famoso en alfombras rojas, sino de una sombra. Una sombra que durante más de medio siglo se movió en silencio, construyendo un poder que no necesitaba cámaras ni titulares para existir. Hoy vamos a adentrarnos en la historia de Ismael El Mayo Zambada, un nombre que paradójicamente se volvió leyenda precisamente por su ausencia. En un mundo donde los grandes capos buscaron notoriedad, como Joaquín El Chapo Guzmán, convertido casi en figura mediática, o Pablo Escobar, cuyo imperio se alimentaba tanto del miedo como de su propia imagen, El Mayo eligió otro camino. El anonimato como estrategia, el silencio como escudo y quizás también como condena personal. Porque detrás de ese perfil invisible hay una tensión constante. ¿Cómo se vive siendo uno de los hombres más poderosos del crimen organizado sin poder existir públicamente? La narrativa oficial lo presenta como el estratega perfecto, el sobreviviente eterno. Pero la realidad, más compleja, sugiere a un hombre atrapado en su propia creación. Un imperio que crece, sí, pero que exige desaparecer para mantenerse en pie. Las investigaciones judiciales y testimonios de criminales revelan que su ascenso no fue un acto aislado de genialidad, sino el resultado de una red profundamente internacional, donde Colombia jugó un papel determinante. Mientras México consolidaba rutas, era en Colombia donde se originaba la materia prima del poder, la cocaína. Y en ese punto, El Mayo no solo fue un intermediario, fue un arquitecto de alianzas. Se habla de vínculos con estructuras que marcaron la historia violenta de Colombia, desde carteles tradicionales hasta grupos armados como las FARC. Cada alianza, cada pacto, no solo fortalecía su imperio económico, sino que también extendía su influencia sobre conflictos que ocurrían a miles de kilómetros de distancia. Es aquí donde la figura de Zambada deja de ser solo un capo y se convierte en un nodo clave de una red global de poder, corrupción y violencia. Sin embargo, hay un detalle inquietante que pocas veces se menciona en los relatos épicos: el desgaste humano. Según testimonios, su consumo excesivo de cocaína llegó a deformar su propio cuerpo, obligándolo a someterse a intervenciones quirúrgicas. Es una imagen casi simbólica. El hombre que controla el tráfico de drogas, transformado físicamente por la misma sustancia que le dio poder. Una contradicción brutal que revela el costo personal oculto tras la maquinaria del narcotráfico. Y mientras otros caían, capturados, asesinados o traicionados, él permanecía, no por suerte, sino por disciplina. Por una comprensión casi obsesiva del riesgo. Nunca buscar protagonismo, nunca exponerse, nunca confiar completamente. Pero esa misma lógica que lo protegió también lo aisló. No hay canciones que celebren su vida. No hay entrevistas que humanicen su historia. No hay imágenes que construyan un relato emocional. Solo silencio. Hasta que ese silencio se rompió. El 25 de julio, en lo que muchos consideran una jugada tan irónica como inevitable, fue capturado en una operación que involucró a figuras cercanas al propio círculo de El Chapo. No fue una persecución espectacular ni un enfrentamiento armado. Fue una trampa, y en esa trampa se derrumba no solo un hombre, sino una filosofía entera, la creencia de que la invisibilidad garantiza la supervivencia eterna. Ahora, frente a un posible juicio que podría destapar décadas de alianzas entre crimen, política y negocios en todo el continente, surge la pregunta más incómoda: ¿quién es realmente El Mayo Zambada? ¿Un genio criminal que supo adaptarse mejor que nadie? ¿O un hombre que sacrificó su identidad, su vida pública y quizás su propia humanidad para sostener un imperio que, al final, también lo devoró? Tal vez la respuesta no sea simple, porque entender a Zambada no es justificarlo, pero tampoco es reducirlo a un estereotipo.
Es aceptar que detrás de las cifras, de los titulares y de las leyendas hay una historia profundamente humana, marcada por decisiones, contradicciones y un precio que tarde o temprano siempre se paga. Y es ahí, en ese punto final, donde la historia deja de ser sobre un capo y se convierte en un espejo incómodo de todo un sistema que lo permitió existir durante tanto tiempo. Hay nombres que no solo pertenecen a una persona, sino a una época entera, a una sombra que se extiende más allá de las fronteras. Hoy vamos a adentrarnos en uno de esos nombres, Ismael El Mayo Zambada, un hombre que, lejos del espectáculo mediático de otros capos, construyó su poder en silencio. Y precisamente por eso, en la oscuridad más difícil de descifrar. Para entender su ascenso, hay que viajar a una época donde las reglas del narcotráfico estaban cambiando. En los años 80, México aún no dominaba el negocio global de la cocaína. Ese poder residía en Colombia, bajo figuras como Pablo Escobar. Pero el equilibrio era frágil. Los colombianos producían, sí, pero necesitaban rutas. Y ahí es donde entraron hombres como Zambada. Discretos, estratégicos, casi invisibles. Mientras otros buscaban notoriedad, el Mayo parecía entender algo más profundo. El verdadero poder no se exhibe, se administra. Su paso por el cartel de Guadalajara no fue simplemente una etapa, fue una escuela. Allí aprendió no solo cómo operar, sino cómo sobrevivir cuando todo se derrumba. Porque eso fue exactamente lo que ocurrió tras el asesinato de un agente de la DEA en 1985. El sistema colapsó, los líderes cayeron, y el caos abrió oportunidades. Pero lo interesante no es solo su ascenso, sino la forma en que se construyó. No fue un salto inmediato al poder, sino una red de encuentros aparentemente casuales que terminaron definiendo el destino de toda una organización. Uno de esos momentos clave fue su cruce con Jorge Cifuentes Villa. No fue una reunión formal, ni un pacto calculado. Fue una escena caótica. Disparos, persecución, miedo puro. Y sin embargo, en ese instante de peligro compartido, nació una conexión que años después sostendría toneladas de droga cruzando continentes. Aquí aparece una de las primeras contradicciones internas de Zambada. Un hombre capaz de inspirar lealtad en medio del terror, pero también de ridiculizar la debilidad ajena. ¿Era frialdad o una forma de sobrevivir en un entorno donde mostrar humanidad podía ser fatal? Con el paso de los años, esa red se expandió. La alianza con proveedores colombianos como Chupeta marcó un antes y un después. Ya no se trataba solo de transportar droga, sino de controlar toda la cadena. Aviones, pistas clandestinas, rutas marítimas. Cada detalle era calculado. Las conversaciones no giraban en torno a ideologías o ambiciones personales, sino a pesos, distancias, tiempos. Una lógica casi empresarial aplicada a un negocio ilegal. Y sin embargo, detrás de esa precisión había una presión constante, la invisibilidad. A diferencia de Joaquín El Chapo Guzmán, cuya figura se convirtió en leyenda mediática, El Mayo eligió desaparecer del foco. No entrevistas, no exhibiciones, no capturas espectaculares. Esa ausencia construyó su mito, pero también su carga. Porque vivir en las sombras tiene un precio. La paranoia no es una opción, es una necesidad. Cada aliado puede convertirse en testigo. Cada socio en traidor. Cada historia contada por otros, como las declaraciones de antiguos colaboradores, va moldeando una imagen que él nunca controló del todo. Uno de los episodios más reveladores es el encuentro dentro de una prisión en Ciudad de México. No como prisionero, sino como visitante privilegiado, rodeado de armas y whisky, negociando como si el sistema entero estuviera a su disposición. Esa escena rompe con la narrativa tradicional. No era un fugitivo huyendo del poder. Era alguien que, en ciertos momentos, parecía moverse por encima de él.
Pero ahí es donde surge la pregunta incómoda: ¿cuánto de ese control era real? ¿Y cuánto era una ilusión sostenida por la corrupción y el miedo? A medida que el negocio crecía, también lo hacía a su alcance. Testimonios posteriores sugieren que su influencia no se limitaba a México, sino que penetraba estructuras en Colombia, colaborando incluso con grupos armados. Esto no solo amplía su figura criminal, sino que revela algo más complejo: un sistema donde las fronteras desaparecen y las lealtades se negocian constantemente. Y entonces llegamos al punto clave, el momento en que el espectador debe detenerse. Porque hablar de Ismael el Mayo Sitea Zambada no es solo contar la historia de un narcotraficante, es enfrentarse a una figura que representa una paradoja. Un hombre que construyó un imperio sin exponerse, que sobrevivió donde otros cayeron, pero que también quedó atrapado en una red que él mismo ayudó a tejer. No hay épica limpia aquí. No hay héroes ni villanos simples. Solo decisiones, consecuencias y un silencio que dice más que cualquier confesión. Tal vez al final, la verdadera pregunta no es cómo llegó tan alto, sino cuánto tuvo que perder como ser humano para mantenerse allí. Hoy vamos a adentrarnos en una historia mucho más incómoda, más silenciosa y por eso mismo más perturbadora, la de Ismael el Mayo Zambada. Un hombre que, durante décadas, ha permanecido en las sombras mientras el mundo miraba hacia otros nombres más estridentes. Porque si algo define a El Mayo, no es solo su poder, sino su capacidad de desaparecer dentro de él. A diferencia de otros capos que convirtieron el exceso en una declaración pública, Zambada construyó su imperio desde la discreción. Pero esa aparente calma escondía decisiones brutales, calculadas hasta el último detalle. Una de ellas marcaría un antes y un después en su red de relaciones. La eliminación de Humberto Ojeda, conocido como Robachivas, no fue simplemente un ajuste de cuentas, fue un mensaje. En un entorno donde la visibilidad podía ser sinónimo de muerte, Robachivas representaba todo lo que el Mayo despreciaba: ostentación, ruido, imprudencia. Mientras uno operaba como un fantasma, el otro brillaba con joyas, helicópteros y una vida imposible de ignorar. Y en el universo de Zambada, llamar la atención no era solo un error, era una amenaza directa. La orden fue fría, distante, casi burocrática. Pero detrás de esa decisión hay una tensión que rara vez se menciona: la presión constante de sostener un equilibrio invisible. Porque gobernar desde las sombras implica algo más complejo que la violencia. Implica controlar el relato sin aparecer en él. Y ahí es donde comienza la verdadera contradicción de El Mayo. Un hombre que necesita ser invisible, pero temido. Un líder que no puede mostrarse, pero debe imponer autoridad absoluta. Tras la muerte de Robachivas, el eco de esa decisión no tardó en alcanzar a Jorge Cifuentes Villa, un socio cercano de la víctima. Lo que siguió no fue una guerra abierta, sino algo mucho más inquietante: una negociación cargada de memoria, lealtad y miedo. Cuando finalmente se encontraron cara a cara, la conversación no giró en torno a venganza, sino a pertenencia. El Mayo no negó el asesinato, al contrario, lo reafirmó sin titubeos, pero en lugar de amenazas, ofreció algo distinto: integración. No tienes problema conmigo, eres parte de nosotros. Esa frase, lejos de ser conciliadora, revela una lógica profundamente perturbadora. En ese mundo, la línea entre enemigo y aliado no se define por la moral, sino por la utilidad. Y quizás ahí se encuentra uno de los aspectos más oscuros del liderazgo de Zambada: su capacidad de absorber incluso el conflicto y transformarlo en estructura. Con el tiempo, los hermanos Cifuentes no solo aceptaron esa realidad, la fortalecieron.
se convirtieron en piezas clave dentro de una maquinaria transnacional que conectaba Colombia, México y Estados Unidos. Desde rutas marítimas hasta redes financieras, todo funcionaba como un sistema casi corporativo, donde cada rol estaba definido con precisión quirúrgica. Pero esa aparente solidez escondía otra verdad, la fragilidad. Porque mientras el Mayo mantenía su posición en las sombras, a su alrededor todo comenzaba a desmoronarse. Socios asesinados, aliados capturados, testigos que, enfrentados al peso de la justicia estadounidense, decidían hablar. Y aquí emerge otra capa del personaje. Mientras Joaquín El Chapo Guzmán se convertía en el rostro más visible y perseguido del narcotráfico, Zambada permanecía en segundo plano, no por falta de poder, sino por estrategia. Sin embargo, esa misma estrategia lo condenó a una forma distinta de exposición, la de ser señalado por todos, sin tener nunca la oportunidad de responder públicamente. Ser el hombre que nunca cae también tiene un costo. A medida que avanzaban los años 2010, el mapa del narcotráfico cambiaba radicalmente. Las viejas estructuras en Colombia desaparecían, los grupos armados se transformaban y las alianzas tradicionales se rompían. En ese nuevo escenario, el Mayo no solo sobrevivía, sino que seguía operando. Pero, ¿a qué precio? Porque mantenerse en la cima cuando todos los demás han caído no es necesariamente una victoria. Puede ser también una forma de aislamiento absoluto. Un estado donde la confianza desaparece, donde cada alianza es provisional, donde cada silencio puede ser una traición en potencia. Y es aquí donde la figura de Zambada deja de ser solo la de un capo, para convertirse en algo más complejo, un hombre atrapado en su propio sistema. Un sistema que él ayudó a construir, un sistema que exige control total, pero nunca ofrece seguridad. Al final, la historia de El Mayo no es solo la de un imperio criminal, es la de una paradoja humana, la de alguien que, para sobrevivir, tuvo que borrar cualquier rastro de humanidad visible. Y que, en ese proceso, terminó rodeado de lealtades frágiles y silencios incómodos. Quizás por eso su historia inquieta tanto. Porque no hay caída espectacular, no hay final claro, solo una sombra que sigue moviéndose, mientras todo a su alrededor cambia. Y tal vez en esa sombra persistente se esconde la pregunta más incómoda de todas. ¿Qué queda de un hombre cuando ha pasado toda su vida evitando ser visto? Detrás del nombre de Ismael, El Mayo Zambada, se esconde algo más complejo que la simple etiqueta de capo. Durante décadas, su figura ha sido retratada como la de un estratega casi invisible, un hombre que evita los reflectores mientras otros caen bajo el peso de la notoriedad. Pero esa invisibilidad no es casualidad, es en sí misma una decisión cargada de tensión, de cálculo y de contradicciones. En los últimos años, su expansión hacia Colombia no solo ha revelado una nueva fase operativa, sino también un cambio psicológico profundo. Ya no se trata únicamente de negociar con grandes nombres del crimen organizado. Lo que emerge es una red más fragmentada, más caótica y quizás más peligrosa. En regiones donde la violencia no da tregua, emisarios vinculados a su estructura han tejido relaciones con actores locales, desde antiguos combatientes hasta mandos intermedios que controlan territorios pequeños pero estratégicos. Este giro plantea una pregunta incómoda. ¿Qué lleva a un hombre que ha sobrevivido tanto tiempo a modificar una fórmula que parecía infalible? La respuesta posiblemente no está solo en la geopolítica del narcotráfico, sino en la presión constante de un mundo que cambia demasiado rápido. Mientras las alianzas tradicionales se debilitan y nuevas fuerzas emergen, como las disidencias de las FARC, Zambada parece haber optado por una descentralización radical. Delegar, dispersar, multiplicar contactos, incluso entre grupos que se enfrentan entre sí. Es aquí donde aparece la primera gran contradicción.
Para mantenerse en control, ha tenido que aceptar el desorden. Los informes de las autoridades colombianas describen un entramado donde intermediarios operan en zonas como Cauca o Valle del Cauca, estableciendo vínculos logísticos y comerciales. No importa si esos aliados son rivales entre sí, ni si sus territorios están marcados por conflictos sangrientos. Lo único constante es el flujo, producción, transporte, exportación. Y sin embargo, esa eficiencia fría tiene un costo humano que rara vez se menciona en los titulares. Porque detrás de cada tonelada de cocaína hay comunidades atrapadas, economías deformadas y vidas reducidas a piezas dentro de una maquinaria invisible. Y en el centro de esa maquinaria, aunque nunca aparezca directamente, está la figura de Zambada, distante, calculadora, pero inevitablemente ligada a cada decisión. Incluso dentro de su propia estructura, la fragilidad se hace evidente. La historia de uno de sus operadores en Colombia, conocido como Pete, revela cómo un simple gesto, una fotografía compartida en redes sociales, puede derribar años de discreción. En un mundo hiperconectado, donde cada error se amplifica, el control absoluto se vuelve una ilusión. Y tal vez ahí reside otra tensión interna, la lucha constante entre el anonimato y la exposición. Porque mientras su nombre sigue siendo sinónimo de poder en ciertos círculos, también se convierte en un objetivo permanente. Cada movimiento, cada contacto, cada cambio estratégico aumenta la posibilidad de ser detectado. La misma red que le permite expandirse es la que poco a poco podría cerrarse sobre él. Al final, lo que vemos no es solo la evolución de un imperio criminal, sino el retrato de un hombre enfrentado a su propio legado. Un hombre que eligió el silencio como escudo, pero que ahora opera en un escenario donde el silencio ya no garantiza invisibilidad. Y así llegamos al punto más inquietante. ¿Hasta qué punto se puede controlar un sistema basado en el caos? Quizás la verdadera historia de El Mayo no sea la de un capo invencible, sino la de alguien que ha sobrevivido adaptándose. Incluso cuando esa adaptación implica ceder partes del control que alguna vez definieron su poder. Una figura que, vista de cerca, deja de ser un símbolo monolítico para convertirse en algo mucho más humano. Un estratega atrapado en su propia red, avanzando siempre hacia adelante, sin posibilidad real de detenerse. Porque en este juego, detenerse no es una opción. Y seguir tampoco garantiza escapar. Un nombre que rara vez aparece en fotos, pero que durante décadas ha estado en el centro de una maquinaria invisible. Ismael El Mayo Zambada. Hablar de él es adentrarse en una contradicción constante, porque mientras el mundo construye relatos simplificados sobre el bien y el mal, su historia parece moverse en una zona gris, incómoda, donde la supervivencia no siempre se distingue de la ambición. ¿Cómo se sostiene un imperio cuando todo a su alrededor cambia? ¿Cómo se mantiene el control cuando los aliados desaparecen, son capturados o se vuelven enemigos? Los informes judiciales más recientes dibujan una red que no tiene nada de improvisada. Lejos de depender de viejas alianzas con grandes capos, Zambada entendió algo que pocos comprendieron a tiempo. La rigidez mata, y por eso cambió. Lo que antes era una estructura vertical, basada en pactos con organizaciones poderosas, se transformó en algo mucho más fragmentado, casi orgánico. Una red de intermediarios, emisarios dispersos como si fueran piezas de un sistema nervioso extendido por territorios complejos, especialmente en zonas clave como la frontera entre Nariño y Ecuador. Ahí aparece otra figura, otro apodo dentro de este universo. El Gringo, heredero de una cadena de mando marcada por la violencia y la sustitución constante. Durante años controló una de las facciones más temidas en esa región, asegurando el flujo de mercancía que alimentaba una economía clandestina global. Pero incluso esa figura, aparentemente sólida, terminó cayendo. Y sin embargo, el sistema no colapsó.
porque el verdadero poder nunca estuvo en un solo nombre. Ese es quizás uno de los aspectos más inquietantes del legado de El Mayo, su capacidad para desaparecer dentro de su propia creación. Mientras otros líderes buscaban protagonismo, él eligió la distancia, no como un acto de humildad, sino como estrategia. Cuanto menos visible, más difícil de derribar. Pero esta adaptación constante no es solo una muestra de inteligencia táctica, también revela una presión permanente. Porque sostener un imperio así implica vivir en una tensión continua. Traiciones posibles, alianzas frágiles, territorios inestables. Cada decisión puede significar la expansión o el fin. Y hay algo más profundo, algo que rara vez se menciona, porque detrás de la figura del estratega frío, hay un hombre que ha tenido que reinventarse una y otra vez para no desaparecer. Pasar de negociar con grandes carteles y actores armados, incluyendo grupos vinculados a conflictos internos de larga duración, a tratar con operadores medianos dispersos, implica no solo cambiar la estructura, sino también la manera de entender el poder. En ese proceso, su influencia se volvió más difusa, pero no menos intensa. De hecho, algunos informes sugieren que, desde la distancia, su papel como financiador indirecto de dinámicas violentas en regiones como Colombia ha sido más constante de lo que muchos imaginan, no como un actor visible en el campo de batalla, sino como una fuerza que alimenta el conflicto sin aparecer en él. Y aquí es donde surge la gran paradoja. Porque mientras su figura se diluye en la invisibilidad, su impacto se vuelve más profundo, menos visible, pero más difícil de erradicar. Al final, cuando uno observa todo el recorrido, la pregunta ya no es solo cómo logró mantenerse tanto tiempo. La verdadera cuestión es qué precio tiene esa permanencia, porque sobrevivir en ese nivel no es gratuito. Significa renunciar a cualquier forma de vida normal. Vivir bajo una lógica donde la confianza es un lujo y el silencio una necesidad. Ismael, El Mayo Zambada no es solo un nombre en expedientes judiciales. Es el reflejo de un sistema que se adapta, muta y persiste incluso cuando parece estar acorralado. Y tal vez al entender su historia, no estamos glorificando a un hombre, sino enfrentándonos a una realidad mucho más incómoda, que algunas estructuras no dependen de individuos, sino de las condiciones que les permiten existir. Y ahí, precisamente ahí, es donde su historia deja de ser solo suya, y se convierte en un espejo que nos obliga a mirar más allá de lo evidente.